Hola a todos, queremos saludarlos en una nueva oportunidad en sintonía con María en Radio Madre de Dios. Estamos acompañándolos nuevamente junto al Padre Raimundo Mena para seguir hablando de nuestra Madre María en esta serie de programas que estamos realizando. Así que los invitamos a acompañarnos. ¿Cómo está, Padre Raimundo? Muy bien, Sabrina, muy contento nuevamente de un nuevo programa que podemos realizar junto a la Radio Madre de Dios, recordándoles también que pueden acompañar la programación de la radio por la página www.radiomadrededios.cl online, si es que no están cerca de San José de la Mariquina, donde se puede tomar la señal FM. Y saludamos a las personas que se conectan en las redes sociales y esperamos poder compartir con ustedes otro capítulo más de esta serie de programas que hemos querido iniciar para comentar eh, lo que es la importancia, ¿no es cierto?, y el significado de la Virgen María para la Iglesia. ¿Mm? Celebramos una fecha importante de María visitando a su prima Santa Isabel, que es justamente uno de los modos como la Iglesia se espeja en la Santísima Virgen, dado que todo lo que hace la Madre sirve como ejemplo, como gran modelo para todos nosotros los cristianos. ¿Mm? Recordemos que en el Vaticano II, el Papa San Pablo VI declaró que la Virgen María es madre, pero también modelo de la Iglesia. Es decir, todo lo que Dios espera encontrar en la Iglesia, en cada uno de nosotros, ya está realizado de forma perfecta y maravillosa en la Santísima Virgen María. Y vemos cómo la madre, cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, está llena de Dios en el fondo. Ella es la llena de gracia, es la llena de el Espíritu Santo, pero ahora también ha quedado esperando a Jesús. Entonces, imaginemos un poco cómo puede ser esta criatura que está tan llena de santidad, de amor, de bendición divina, y ahora es madre de Dios, ¿no? Se dice que la finalidad del ser humano es estar como en un grado de ebullición, ¿no? La ebullición es cuando el agua hierve. Tenemos que estar en un grado de fervor total, de santidad, de gran tensión espiritual para amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿cómo se consigue amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la inteligencia, con todo el ser, con todos los impulsos, con todos los talentos, los recursos? Bueno, veamos a la Santísima Virgen. Ella está llena, llena de amor, llena de entrega. Ella lo único que quiere es que la presencia de Jesús que ella tiene sea más conocida y entregar este amor, pero no a tontas y a locas, sino que guiada por el Espíritu Santo, ella va a visitar a su prima Isabel y basta que se ponga delante de ella, de su prima Isabel, para que el Espíritu Santo la inunde y el niño que ella está gestando, Juan Bautista, salte de gozo y se santifique en el vientre de su mamá Isabel. Entonces, esa es la misión de la iglesia, es llevar a Jesús a los demás. Pero para eso, como iglesia, como miembro de ella, cada uno de nosotros debe procurar llenarse de esa presencia divina del Señor, del Espíritu Santo también, ¿no? Entonces, eso es lo que la Madre Santísima nos muestra, ¿m? La que más agrada a Dios. De hecho, la palabra María puede entenderse de esa manera, ¿no? María, la amada por Dios, la predilecta por Dios, la elegida por Dios, la regalona de Dios, diríamos, la más querida, eh, María. ¿M? Pero cada uno de nosotros está llamado a ser María, ¿m? Un hijo regalón. También a Juan Jesús le llama así, el hijo amado, el discípulo querido, el predilecto, el más cercano a su corazón. ¿M? Y le da como herencia de amor a la Virgen, ¿no? Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Entonces, como iglesia nosotros queremos acoger a María, queremos vivir en ella, porque a través de ella vamos a llegar a Jesucristo, que es la fuente de la salvación. ¿Ya? Y viendo en María el gran modelo de la iglesia, queremos entonces ir viendo cómo se desarrolla esta, eh, esta transición, digamos así, de el pueblo de Dios que paso a paso va dando, ¿no es cierto?, nuevas y nuevas etapas, pasando por distintas etapas para llegar a parecerse cada vez más a María.
¿Mm? Porque esa es la gran finalidad de Dios cuando crea a la humanidad, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios nos hizo? ¿Por qué hizo el universo? ¿No? Porque Él quería unirse con esta humanidad y formar una alianza de amor con ella. ¿Mm? Toda la Biblia se puede entender de esta manera, como una gran alianza de amor de Dios con su pueblo. ¿Mm? Todo el Antiguo Testamento, la palabra testamento, significa justamente alianza, alianza o testamento. Pero es un Antiguo Testamento, porque era una alianza eterna de Dios con su pueblo, pero no era la definitiva. La alianza definitiva viene con Cristo. Y por eso cuando Jesús toma el cáliz en la última cena, sella el pacto de una nueva alianza y dice, aquí está el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Sigue siendo una alianza eterna, pero ahora es nueva. ¿Por qué es nueva? Porque Cristo hace nuevas todas las cosas. ¿Mm? Y porque ahora Él quiere ver a la iglesia, a su pueblo, de una manera santa, perfecta, inmaculada, sin mancha ni arruga, forma preciosa, y quien representa mejor a la iglesia de esta manera, como dice Efesios capítulo quinto, eh, María. Es la Virgen María la que sin duda puede presentarse ante Jesús así, como Dios quiere ver a la iglesia, sin mancha porque es inmaculada y llena, llena de amor, llena de gracia. Por lo tanto, el pueblo de Dios va pasando por distintos grados, ¿no es cierto?, de preparación para llegar a parecerse a la Virgen. Esta alianza de amor de Dios con su pueblo, vemos que se inicia al principio con el hombre y la mujer, la creación de Adán y Eva. Entonces tenemos que partir de ahí. La Biblia comienza con una historia de amor, ¿no es cierto?, entre un hombre y una mujer creados por Dios, llamados a formar un matrimonio, es decir, una alianza entre ellos y significar de esa manera justamente lo que Dios quiere hacer con todos nosotros, una alianza de amor. El verdadero esposo, entonces, según el Antiguo Testamento y según el Nuevo también, es Dios. Y la esposa, el pueblo santo de Dios. Así es que esa es la visión mejor que tenemos para poder contemplar todo lo que pasa en la historia de la salvación. Es una gran historia de amor, es como una novela en el fondo, donde pasan todo tipo de cosas y realmente es un drama precioso porque finalmente tiene un lindo término, ¿no? Que la victoria de Dios que puede encontrar a una esposa que ya está restituida de tantas tribulaciones, de tantos males que ha sufrido y pecados que ha pasado también, pero finalmente el Señor la restituye a esta esposa que es su pueblo santo y se la puede presentar ante sí mismo de esta manera perfectamente realizada, ¿no? Pero el modelo de esto y la madre de esta iglesia justamente es la Virgen María. En ella está la plenitud de la promesa realizada y la plenitud de las promesas que se van a realizar en todos nosotros como iglesia. Por eso en este programa hoy día queremos hablar con ustedes cómo se ha desarrollado al principio esta alianza de amor ya de Dios con su pueblo al crear al hombre y a la mujer. Esa es la propuesta de hoy. Linda propuesta, padre, y linda esta analogía realmente de esta historia de amor también, que no solamente se ve así con esa magnitud del pueblo de Dios, de la iglesia, de la creación completa, sino que también uno ve que este escritor es lo que quisiera para la vida de cada uno de nosotros, darnos ese final feliz que conocemos porque Cristo triunfó. Esa es la realidad de Cristo, que venció la muerte en la cruz y resucitó, sabemos que finalmente venció. Y en la vida de cada uno de nosotros está la posibilidad de este final feliz, que es unidos a Cristo. Nos queda esa decisión. Así como el escritor, en el plan que tenía para Adán y Eva, era una historia hermosa, les estaba dando las mejores cosas a ellos, creó un mundo maravilloso. Este hombre que Dios crea, le da su espíritu, le sopla para darle la vida, le da ese regalo tan grande, junto con dones maravillosos de hacerlo a su imagen y semejanza, a diferencia de todas las criaturas. Lo pone como rey de la creación, eh, para que domine la creación. Señor de la creación, podríamos decir en cierto modo, y le da una compañera, la mujer,
para que juntos se acompañen en este plan tan bonito de forma complementaria. Y claro, de ahí, de esta manera, tenemos que ir conociendo un poco del Antiguo Testamento hasta llegar a esta nueva alianza nueva y perfecta de la que usted nos habla, Padre, porque ahí vamos a encontrar también de nuevo a modo de soplo del Espíritu Santo. Esta vez va a ser la llena de gracia la que recibe este soplo y por medio de este Espíritu que la colma, va a ir empezando a formarse esta nueva iglesia, este nuevo pueblo de Dios que vemos como culmen el día de Pentecostés, que sale, que predica, y ahí me animo a decir que el Espíritu Santo es el gran comunicador, porque es este soplo, este viento que se da, es para comunicar, para compartir, para animar. Un poco como lo que vimos el día de hoy en el Evangelio, esto de la visitación. Cómo traspasa las barreras, inclusive de un vientre a otro, podríamos decir, de María a su prima Santa Isabel, cómo se transfiere la alegría, porque el Espíritu Santo es el comunicador, es simplemente eso. Entonces la alegría no se quiere quedar en uno solo, sino que quiere compartirse y hacerse extensible. De la misma manera nosotros, por ejemplo, ahora queremos justamente por este amor a María que muchos hogares puedan abrir las puertas de esta sintonía y llegue esa alegría de conocer a María llena de gracia, llena del Espíritu Santo y que le alegre también los corazones. Me animo junto con eso, disculpe, a saludar a las personas que nos están escribiendo y agradecerles que participen e invitarlos también a que nos hagan las consultas que deseen con respecto a esto, porque es un tema un poco complejo. Vamos a ver desde el Antiguo Testamento esta alianza que usted nos está hablando, Padre. Entonces, los invitamos también a hacer sus preguntas, E invitarlas también a que recen con nosotros para iniciar el programa. por supuesto. Pero antes los vamos a mencionar quienes nos Bueno, están acompañando antes de hacer una oración y pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en este ojalá. programa. Sí. La señora Laurita Chávez, muchas gracias siempre por acompañarnos, señora Laurita. Daniela Paz Herrera, que también nos acompaña, nos dice buenas noches, estimados padres Raimundo y Sabrina. Verónica Varas Pasache, siempre también presente. John Melgarejo, el hermano John también que está conectado, saludos y bendiciones. Y a quienes se vayan conectando, si quieren dar su aporte, sus comentarios, sus consultas, los invitamos. Y en este momento, acompáñenos a hacer una oración para comenzar el programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Madre Santísima, te saludamos a ti, que eres la medianera de todas las gracias, para que puedas interceder por nosotros, para que el Espíritu Santo pueda venir a nuestros corazones y también a todos los que participan de este programa en vivo o en diferido, para que todos estos comentarios, estas reflexiones nos ayuden a involucrarnos más con el misterio de nuestra fe, visto desde la Biblia, que es la palabra de Dios, donde se contiene esta sabiduría eterna que nos quiere hacer participar también de este gran plan de amor, ¿no es cierto? Lo que aparece en la palabra de Dios es algo maravilloso, pero nuestra vida también es maravillosa y está llamada a participar de la palabra de Dios, a hacer una historia sagrada. Para eso queremos pedirte que nos acompañes, Madre, en este momento y siempre. Dios te salve María, llena Llena eres eres de de gracia, gracia, el el Señor Señor es es contigo, contigo, bendita bendita eres eres entre entre todas todas las las mujeres, mujeres, y y bendito bendito es es el el fruto fruto de de tu tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa Santa María, María, Madre Madre de de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora ahora y y en en la la hora hora de de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos hoy día a hablar sobre Adán y Eva, pero bajo esta perspectiva, ¿no? Aunque San Pablo dice que Adán es el primer hombre o el primer Adán y Jesús es el segundo Adán, la verdad es que el verdadero hombre es Jesucristo. Jesús es el modelo de todo ser humano y del varón particularmente, ¿no? Y la mujer tiene también un modelo en María Santísima. María es la mujer con mayúsculas, es el paradigma de mujer. Ya lo hemos comentado en programas anteriores de que en Génesis 3, versículo 15, por primera vez ella es nombrada de ese modo como la mujer, aquella que es enemiga de la serpiente, que puede aplastar la cabeza de la serpiente y que tendrá una descendencia que vencerá, que es Jesucristo y que es la iglesia. Y esta mujer no puede ser otra persona sino María Santísima, la única que es llena de gracia. Ahora, sin embargo, tienen mucha importancia también Adán y Eva, porque es la primera pareja humana. De algún modo, ellos también son nuestros padres. ¿Ah? Infinitamente más importantes son Jesús y María.
Ya, ellos son los porque ya son verdaderos, un modelo además. son nuestros verdaderos padres, ¿no? Cristo que entregó su sangre en la cruz, que nos hizo hijos de Dios, entonces de esa manera nos constituye como parte de la iglesia y nos hace nacer de nuevo. Y María, que es la medianera, ¿no es cierto? Y la madre de toda esta obra divina que es formar la iglesia. Pero Adán y Eva son muy importantes también, son nuestros primeros padres y la iglesia los recuerda como santos. Ellos vivieron una larga vida, ¿no es cierto? Tuvieron muchos hijos y de ahí vienen todas las razas y culturas y descendencia humana. ¿M? Pero ellos son santos, porque se arrepintieron de su pecado. ¿Ya? Y sin embargo, ellos nos dieron como herencia no solo la vida humana, biológica, sino también una herencia de pecado original, y eso entonces nos dejó en muy mal pie para venir a este mundo, porque nacemos bajo la tutela y el dominio de Satanás, y eso se llama pecado original. Entonces, por eso que era necesario que viniese el Salvador y nos liberase de este pecado y nos pasase a un nuevo modo de vivir, mucho mejor que el del origen, que es como iglesia, pueblo santo de Dios, como hijos de nuestro Padre, igual que Jesús y María lo son. ¿Mm? Así es que Adán y Eva están revelados acá en la Biblia en los dos primeros libros, los dos primeros capítulos del Génesis, ¿no? Fíjese, Sabrina, que usted hablaba del escritor sagrado, pero la Biblia tiene muchos escritores humanos, ¿no? Hay muchos libros en la Biblia, ¿m? Y en cada libro aparecen distintos autores. Por ejemplo, en el Génesis vemos autores que escribieron 1000 años antes de Cristo, que es el autor yavista que se conoce, ¿no? El que habla mucho de Yahvé, en los patios de la casa del rey David, ahí se comenzó a escribir este texto, ¿no es cierto? Que nos habla, por ejemplo, en el capítulo 2 del Génesis, de la creación de Adán y Eva, como así como modelando a Adán del barro, soplando sobre él, usted mencionaba también, después sacando la costilla de Adán que queda dormido, después de darle a conocer el paraíso y los animales y de ponerle nombre a los animales, pero parece que él queda un poco triste y solo y aburrido, se duerme, y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Mm? Hagámosle una compañía semejante y una compañía adecuada. ¿Ya? Una referencia entonces para entender que la mujer tiene esa finalidad, acompañar al hombre, ¿no? Ser su cooperadora, su ayuda adecuada. Y esto no menoscaba la misión de la mujer para nada, porque tanto el hombre como la mujer tienen un papel que cumplir dentro de la familia y un rol para relacionarse con Dios distinto, ¿no? Complementario el uno con el otro. Bueno, entonces la mujer es sacada de esta costilla de Adán y recibe, como digo, en el capítulo 2 del Génesis, el segundo relato, pero el más antiguo, el que comienza 1000 años antes de Cristo, y comienza, ¿no es cierto?, a vivir como mujer. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Esta será llamada mujer porque ha sido sacada del hombre. Así dice el texto del Génesis, pero, pero no dice textualmente así en hebreo hombre y mujer, sino que utiliza el término ish para el hombre y isha o isha para la mujer, Como varón y varona. varón y varona, claro. ¿Y sabe usted lo que significa ish? Significa el que puede escoger. ¿Mm? El hombre es definido así, como el El hombre. libre, por así decirlo. Claro, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios por esa libertad, justamente, por esa capacidad de elegir. ¿M? Entre paréntesis, San Agustín hablaba mucho de esto, de la libertad, la importancia de la libertad y la distinción que hay entre ser libre con minúscula y ser libre con mayúscula. ¿Ya? Ser libre con minúscula es simplemente elegir entre el bien y el mal y elegir lo mejor que me convenga a mí, poniendo mi yo como punto de referencia y como punto de partida. En cambio, ser libre con mayúscula era una invitación de amor que Dios hizo al hombre y a la mujer, que consistía en renunciar a la propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. Participar de ese plan divino. Claro, y dejar que Dios haga su voluntad en nosotros. Por eso ellos son puestos en este lugar precioso, maravilloso, que es el paraíso, pero que contiene una prueba diaria.
¿no? Mm. No comerás del fruto del árbol del conocimiento, Ujú. del bien y el mal. Hay una prueba. Dios exige obediencia al hombre, no tanto como para someterlo, para obligarlo, sino para ver si él es libre y consciente de que debe responder con amor a esta gran obra que Dios ha realizado con ellos, ¿no? De traerlos a la vida, de ponerlos en el paraíso y darles este plan de amor, de relacionarse con Dios así, ¿m? En plena libertad, con pleno amor mutuo. Como quien diría, usando la libertad con nobleza y con virtud Mm. o con malas intenciones. Claro, estaba la posibilidad de que tuviesen malas intenciones, como realmente ocurrió, porque también en el paraíso estaba presente Satanás, Estaba la tentación ahí. la tentación, y en esta forma de serpiente, ¿no es cierto? Se le presenta primero a Eva, junto al árbol del conocimiento del bien y el mal, el fruto prohibido, y empieza a tentar a Eva, a esta Isha, que significa la escogida. ¿Mm? ¿Ya? La escogida justamente por el varón, pero que es muy parecido al nombre de María, ¿no? Porque Isha o Isha es escogida, amada, predilecta, porque eso dice Adán, ¿no? Esta sí que es hueso de mi hueso, esta Es carne de mi es carne. carne de mi carne, esta es la que yo elijo para vivir juntos y para ser una familia, porque con los demás animales no, no se puede. Eh, la mujer, la que es igual a él, igual en dignidad, igual en como hija de Dios, igual, ¿no es cierto?, para complementarse mutuamente, Como decía, la ayuda adecuada. es una ayuda adecuada para completarse, por decir así, y entre los dos formar la imagen perfecta de Dios, que es la familia. ¿Ya? Por eso es la ayuda perfecta, es la elegida. Y sin embargo, al caer con el pecado, Eva ya no es una ayuda adecuada, porque ella, en vez de colaborar con Adán en buscar la voluntad de Dios, en servir a Dios, en obedecer a Dios, le presenta ahora a un nuevo amo, que es Satanás. ¿Ya? Ella se hace esclava del demonio cuando peca, ¿m? Ujú. Y come Este este fruto. fruto que contiene esta triple concupiscencia, ¿no? Que afecta todas las dimensiones del ser humano, la espiritual, la biológica, ¿no es cierto? Y otra más psíquica, social también. O sea, todo el hombre queda dañado con este pecado y despierta a una nueva forma de vivir que le hace sentir culpa, ¿no es cierto? Le hace sentir ahora vergüenza de verse desnudo, porque pierde la inocencia O sea, los del primeros origen. efectos de esta esclavitud a la cual se empieza a someter el ser humano, saliendo de esta libertad de ser hijos de Dios, Mm, inmediatamente empieza a hacer efecto la esclavitud a la cual se someten al comer el fruto. claro. Bueno, y esta ayuda adecuada, que es la mujer, tiene mucha influencia sobre el hombre. Por eso es una ayuda, porque realmente es como un estímulo para que el hombre pueda seguir el buen camino, pero en este caso sigue el mal camino, Ujú. porque Adán le hace caso a su mujer y también come de este fruto prohibido y peca junto con ella. Por eso tal vez la serpiente tienta a la mujer, porque quien pudiese ser la ayuda adecuada se puede convertir justamente en la traba adecuada para llegar al fin correcto. Si la serpiente, muy astuta, sabía que no iba a conseguir nada directo con Adán, porque Adán era un hombre muy espiritual, dedicado a amar a Dios sobre todas las cosas y por nada quería ofenderlo. Pero su punto débil, por decir así, La mujer. claro. Entonces, muy Por eso como una medianera siempre también en cierta forma mm, la mujer es ese medio por el cual o viene la gracia o llega el pecado también en cierta manera. exacto, y así los padres de la iglesia lo reconocieron. Decía, el hombre se salva o se pierde por la mujer, ¿no? Entonces, la mujer es la que tiene en sus manos el destino de la humanidad. De su decisión depende si su familia se salva, si su esposo se convierte o se salva o se pierde. ¿Mm? Así de simple, ¿no? Una gran tarea que tiene la mujer, ¿no? Justamente porque tal vez podríamos decir que la mujer, como fue la segunda en ser creada, tal vez Dios la hizo mejor en algunos aspectos que el hombre. Puede ser también. No sé si estarán de acuerdo los que me escuchan, pero efectivamente uno ve que en la, Primero era un ensayo, después ya claro, salió. ensayo y error, ¿no? Entonces ya la segunda salió mejor. No, pero hay algo en la mujer que efectivamente es mucho más perfecto que en el varón, y es su capacidad religiosa, ¿ya? La mujer, por naturaleza,
por esa naturaleza tan relacional que tiene, ¿no es cierto?, es más religiosa en forma espontánea que nosotros los varones, ¿no? Y eso no es difícil notarlo porque uno ve en las iglesias, ¿no es cierto?, siempre hay más mujeres que hombres, ¿no? Y la virtud de la religión es más fácil para la mujer. Y de hecho ¿Mm? la tentación un poquito uno se imagina con este relato del Génesis que va justamente por el lado espiritual la tentación que la serpiente le hace. Imaginación mía, o sea, acá es una aporte personal. Yo me lo imagino a Adán todavía en su labor de ponerle nombre a las criaturas, disfrutarlo, gozar de ese mundo que Dios le ha entregado, de ese jardín tan maravilloso del Edén, o conociendo las frutas maravillosas de ese jardín. Y la mujer con lo espiritual, esta tentación que le viene del conocimiento, de la ciencia, del bien y el es como tocar la parte espiritual de la mujer que también en esa curiosidad que tiene la mujer, vamos a decir muchas veces, que quiere saber más, y no necesariamente es bueno saber siempre más, eh, pudo ser más fácilmente tentada también por esa dimensión espiritual de que la mujer, esa es su parte sensible también. Sí, yo me imagino que Adán no estaba preocupado solo de cosas materiales. Recordemos que Adán está viviendo un estado de plenitud total en este Ujú. momento. Él no tiene pecado, tiene un cuerpo perfecto, está en plena armonía con Dios, con la naturaleza, consigo mismo. Yo creo que él también era un hombre muy espiritual, pero a lo mejor como es típico del varón, también a veces uno es un poco idealista en su manera de relacionarse con Dios y muy teórico tal vez, muy objetivo. En cambio, la mujer es como más relacional, ¿no? Se conecta más con las distintas realidades, con la naturaleza, con las demás personas, etcétera, y con Dios también. Y ¿M? que es buena para conversar con todos, inclusive con las serpientes. Sí, buscaba conversar, ¿no es cierto? Y el que estaba más a mano parece que Se cruzó por se cruzó por ahí. Bueno, entonces, en ese sentido, ya la mujer tiene una gran tarea. Y sin embargo, la misión de no pecar, Dios se la había dado al hombre. Él era la ahí. cabeza de este equipo nuevo que se formó, hombre, mujer, esta nueva familia humana. Él debía responder ante Dios. ¿Ya? Y sin embargo, Adán, cuando peca, pierde esa gracia de ser un hombre íntegro, ¿no es cierto? Un hombre verdadero. ¿Ya? Y se llena de miedo y se esconde de Dios junto con Eva. ¿Ya? Y se excusan y se acusan. Y se acusan uno con otro. Y bueno, Es la mujer que me diste. y como dice la carta de San Pablo a los Efesios, la misión del hombre es proteger a la mujer, es cuidarla, es echarse la culpa a sí mismo, si es necesario, para defenderla a ella y respetar su honor, ¿no es cierto? Un Y, tanto parecido, así tal cual como lo dijo, me hizo pensar en la imagen de San José, también claro, junto con la Virgen María. Qué nobleza tan grande eso de echarse la culpa a uno mismo y nunca retirar. acusarla a ella, Nunca jamás. acusar a la mujer. ¿No? Entonces, en cambio, un hombre que pierde la gracia de Dios, Acusa. lamentablemente se hace poco hombre, Mm. ¿no? Aunque hoy en día no sea muy políticamente correcto hablar de estas cosas, ¿no? Pero pierde su masculinidad, pierde su integridad de ser auténticamente hombre. ¿M? El auténticamente hombre es el que protege a su familia, no el que le echa la culpa a la mujer, como lo hizo Mm. Adán, ¿no? Esa mujer que tú me diste por compañera, más encima le echa la culpa a Dios. Adiós por haberlo ¿M? entregado. ¿Cómo me entregaste esa mujer a mí? Entonces realmente es un descalabro lo que pasó con el pecado, ¿eh? Fue algo muy, muy triste y comenzamos mal esta alianza humana, ¿no? Tanto hombre-mujer como el ser humano con Dios, ¿no? Totalmente resquebrajada la alianza y se produjo este quiebre muy doloroso en el inicio de nuestra historia. ¿M? Pero sin embargo aparece también en el inicio una promesa. ¿Ya? Cuando Dios castiga a la serpiente, ya le avisa que vendrá la mujer con mayúscula, con su descendencia, que vencerán, ¿no? Y aplastarán la cabeza de este enemigo que trajo el pecado al mundo y que nos tentó y que nos apartó de Dios. ¿Ya? Le hace el spoiler, esto no se va a quedar así. No se va a quedar así. Ya le anuncia que el final de todo esto será la victoria definitiva de Dios y Y que también, viene por medio de una mujer. claro, y que su proyecto se va a concretar. En algún momento de la historia se va a llevar a cabo lo que Dios quiere hacer, que es una alianza perfecta de amor y de santidad con la humanidad, con el hombre, con el gran pueblo que Él está formando. O sea, anunciando que viene una restauración. Ahí esto que es esta alianza nueva, pero que esto no va a ser algo pasajero, va a ser algo permanente. Ujú. Así es. Entonces vemos que esta
esta alianza de Dios con su pueblo empieza en un muy mal pie, digamos, y con este pecado original, pero va yendo poco a poco, paso a paso, mejorando. Es decir, eh, los primeros descendientes de Adán, bueno, eh, algunos son bien fieles a Dios, pero la inmensa mayoría no. O sea, No vemos muchos crímenes de por claro, medio, pensemos que los primeros nepotismo. hijos de Adán y Eva ya cometen cosas atroces, como Caín matando a Abel, Ujú, ¿no es cierto? Ya empieza el pecado a tomar cartas de ciudadanía en el mundo y vemos que ya se empieza a distinguir el trigo de la cizaña. ujú, ¿M? Entre los hijos de Adán y Eva habrán algunos que serán hijos de la luz, por decir así, y otros de las tinieblas. ¿M? ujú. Esto desde el inicio. Pero Dios quiere salvarlos a todos. Dios quiere que todos sean parte de su pueblo y que todos se rediman, se arrepientan de su pecado. ¿Ya? Y por eso no le quita la vida a Caín, solamente le lanza una maldición nomás y lo deja vivir, pero que nadie lo pueda destruir a él. ¿Ya? Eh, Esto lo vemos un poquitito también en el pueblo judío. ¿Ah? El pueblo judío es el verdadero Caín que mata al verdadero Abel, que es Jesucristo. ¿Ya? El pueblo judío que Dios amó con tanta predilección, el pueblo elegido, y que ellos se enorgullecían tanto de ser el pueblo de Dios. Sin embargo, ellos, en sus representantes principales, que son los sacerdotes, los fariseos, toda la clase política y religiosa que mandaba en el pueblo de Israel, eh, no aceptó al Mesías y no lo Ujú. aceptan hasta el día de hoy. O sea, uno va a ver en toda esta historia del Antiguo Testamento cómo Dios sigue siendo fiel, la alianza permanece, Dios va a seguir con su pueblo, pero que lo va a ir aleccionando, porque justamente el pueblo sí es totalmente infiel con Dios, Mm. lo va a tener que ir aleccionando. Yo pensaba la otra vez, hablábamos en la familia viendo las películas estas del Éxodo. Justamente uno dice, están poquitos kilómetros que los separaban y la media caminata de 40 años. Y bueno, son aleccionamientos que Dios va dando justamente porque el pueblo es el que sigue siendo infiel. Y esto es lo que vuelve a ocurrir una y otra vez. El pueblo de Dios sigue faltándole, dentro de esa atadura que tiene con el pecado, sigue faltándole el respeto a Dios, pero Dios hizo la alianza. Dios se Claro. mantiene fiel. Y la primera alianza que hace Dios más explícita, digamos así, es con este pueblo hebreo o judío, a través de Moisés. ¿No? Se hace una alianza con el pueblo por la cual Dios se compromete a proteger y amar este pueblo y nunca quitarle la bendición de ser su pueblo. Ujú, Entonces, como usted bien dice, el Señor es fiel a sus promesas y esto algún día se va a concretar. Es decir, que el pueblo judío, el pueblo que es justamente la raíz biológica incluso de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen, porque ellos son judíos, ¿no? Eh, un día se va a convertir y se va a integrar plenamente en esta iglesia que es el pueblo santo de Dios. Ya, ujú. eso está profetizado en la carta a los romanos y también en muchos textos del Antiguo Testamento donde se habla de esta plenitud que va a haber cuando haya un nuevo cielo y una nueva tierra. Ujú, ¿M? Entonces esto se va a cumplir. Pero mientras tanto hay que ir pasando por todas estas etapas. ¿M? ujú. Y nosotros también estamos considerados aquí como parte del pueblo de Dios. Hemos sido un pueblo adoptado, ¿no es cierto? Adoptado también, Claro, claro. porque la verdadera higuera es el pueblo judío, Ujú, pero dice San Pablo que nosotros somos, eh, no utiliza el nombre higuera, sino que una olivera. El olivo es el ujú. símbolo del pueblo judío, porque en Israel hay muchos olivos, el olivo produce aceitunas y de ahí viene este rico aceite de Para la oliva, ¿no es cierto? unción. Ujú. Que es el que nos unge a nosotros, ¿no? Por el aceite de oliva, bendecido por el obispo, nosotros recibimos el crisma, que nos unge como hijos de Dios y que unge a los sacerdotes, unge a los confirmados, etcétera. ¿Ya? Pero nosotros somos un pueblo adquirido, Ujú. es decir, somos como unos olivos silvestres que estaban ahí, dice San Pablo, que fueron injertados en esta raíz del olivo, ¿ya? Principal, ¿ya? Y por mientras fueron sacadas las ramas principales, quedaron fuera de la iglesia los judíos, y ahora entonces esta es la época de los gentiles, ¿no? Como decía San Pablo, yo ahora me voy a evangelizar a los gentiles. Nosotros entonces también somos parte de la iglesia, un pueblo adquirido, no somos el pueblo elegido biológico de Ujú. Dios, pero formamos parte de la iglesia, Por ¿ya? adopción. Por adopción. Así ¿M? es. Y también tenemos la tarea de ser la esposa de Cristo, ¿no es cierto? De formar parte de esta alianza de amor entre Dios
y su pueblo. Y porque además en este acto de amor tan grande, justamente su pueblo elegido lo rechazó en gran medida, no todos, evidentemente, pero gran parte de su pueblo elegido lo rechazó. Entonces, por eso la adopción, esta que da el bautismo, se pudo extender justamente a las otras naciones. Entonces, no es que seamos menos hijos de Dios, no, el bautismo a uno lo hace plenamente hijo de Dios y lo marca como tal. Mm. Pero sabemos que no somos descendientes de los judíos, venimos seguramente de los pueblos paganos que fueron evangelizados, pero nos dieron el bautismo, nos dieron ese regalo tan grande que Mm, por adopción y por este amor tan inmenso de Dios nos permite ser sus hijos. claro. Pero somos hijos que, igual que los judíos, fallamos, ¿no es cierto? Por Muchas supuesto. veces somos muy infieles a veces a Dios y cometemos los mismos errores que los judíos o tal vez peores. Recordemos a Moisés cuando baja con Con las tablitas con las tablas de la alianza, del de los mandamientos. de los mandamientos, ¿no es cierto? Del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, el decálogo, las piedras, y se hace esta alianza con Dios. Después Moisés vuelve a subir al cerro, al monte Sinaí, a hablar con Dios, y cuando regresa ve que ya están cometiendo pecado, No digamos. se aguantaron ni un No se poco. aguantaron ni un poco, ya hicieron con el mismo Aarón, que era el jefe de los sacerdotes, un Un gran becerro ídolo, de un oro. becerro de oro, y lo idolatraron. Y bueno, en esa idolatría se significa, ¿no es cierto?, el apego que tiene el ser humano por las cosas demoníacas y las cosas del mundo, Así es. que están muy apartadas de Dios, con todo lo que significa en ese becerro de oro, ya el poder, la tentación de la riqueza, la tentación de la fiesta, del placer, vivir los instintos desbocadamente, ¿no es cierto? Eh, Toda esa orgía que hicieron ahí los judíos era como para realmente acabar con ese pueblo, ¿ya? Y esa es un poco la primera reacción que tiene Moisés, que manda pulverizar ese becerro de oro con todas esas riquezas que trajeron desde Egipto y construyeron ese ídolo abominable, ¿no es cierto? Y lo manda pulverizar, mezclar con agua y que todos se lo traguen, ¿no? Mm. O sea, Moisés se enojó muchísimo. Y en cada uno de los pueblos que vamos viendo en el Antiguo Testamento, siempre es un grupo mínimo, muy reducido, los que se mantienen fieles a Dios. Por más que el pueblo empiece a crecer, que era también parte de la promesa de eso, la expansión del pueblo, las generaciones con montones de hijos, o sea que iban a ser muy numerosas, Mm, y siempre es un grupo minúsculo el que se mantiene fiel. Por eso no es sorprendente que Jesús inclusive comience con 12 apóstoles y aún así de 12 uno traicione, o sea, una mm, doceava parte sea la que representa una iglesia que traiciona también. mm, Eh, Cuando uno piensa también en estos pasajes del Antiguo Testamento, cuando empieza a preguntar, bueno, si hay 50 justos, y si hay 40 justos, y si hay 30 justos, entonces no es terminarlo. mm. Y hay que apelar esa misericordia a Dios porque somos tan injustos, justamente encadenados al pecado, que nos cuesta remitirnos a esa libertad de los hijos de Dios y seguimos encadenados por el pecado. ¿Y qué significa, Sabrina, para usted ser justo? ¿Mm? Desde el punto de vista de la Biblia, de la palabra de Dios, ¿qué quiere decir ser justo? Amar a Dios sobre todas las cosas ¿Ya? y serle fiel a Dios. ¿Fiel a Dios en qué sentido? En amarlo, adorarlo y servirle solamente a Él. Eso es por lo menos mi definición. Ya. Eso significa en la práctica obedecerlo, ¿no es verdad? Obedecerlo y cumplir sus mandatos, claro. Claro. O sea, Mm. como este mandamiento que tenían, amarás al Señor tu Dios con todo Y el ahora alma, con todo el volvamos corazón. al inicio de nuestra conversación. ¿Cuál fue el primer mandato que Dios le da al ser humano? Multiplicarse, poblar Primero, la tierra, primero los bendice, ¿no es los cierto? bendice, sí. Bendice a Adán y Eva y les manda, les da un imperativo Ujú. de formar una Familia. familia. O sea, Ujú. lo primero que tenemos que hacer nosotros El es, primer mandato. Sí. el primer mandato que nos da Dios es, bueno, aparte de amarlo a Él sobre todas las cosas, es la familia, formar una familia y defender la familia. ¿Mm? O sea, nosotros nos hemos olvidado bastante este primer mandato que se le dio al inicio de la humanidad. Nosotros nos remitimos ya a, a los 10 mandamientos, por ejemplo, pero nos olvidamos de este primer mandato, de ir y multiplicarse y Ahora, poblar la tierra. formar una familia no significa multiplicarse solamente, ¿no es cierto? O sea, uno puede formar familia y multiplicarse y no ser realmente familia. Ujú. ¿Mm? Hoy en día se habla mucho de las familias, pero resulta que el término familia no se puede echar a perder, yo creo, Ujú. porque la palabra familia en el fondo es algo tan sagrado
porque es el primer mandato que Dios nos da, ¿no? Nosotros somos imagen y semejanza de Dios precisamente porque somos familia. Dios es uno solo, pero son tres personas, es una familia, Una familia. una trinidad de personas, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, y esta trinidad de personas quiere hacernos partícipes a nosotros de esta gran familia divina, ¿ya? Eh, pero primero tenemos que formar bien una familia humana, como corresponde. Y para que la familia esté bien constituida, tiene que tener la bendición de De Dios. Dios, ¿no? Eso es lo primero. Y por tanto, hoy en día sería muy bueno recuperar el valor del matrimonio como Ujú. sacramento, porque hay mucha gente todavía católica, incluso de muy buen corazón y muy participante, que prefieren no casarse porque tiene como una cierta, digamos así, idea, yo diría equivocada, o un resquemor, de que si se casan les va a ir mal en la vida. Como una connotación social negativa. Claro, como que si dicen, yo he visto tanta gente que se casa y se separa al poco tiempo, entonces mejor queremos seguir viviendo juntos nomás, a lo más casados por el civil. Es ¿Ya? que en todo caso también recalcar esto, que los mandamientos, ya sean los de Moisés, ya sea este primer mandamiento que usted menciona, Padre, de ir, multiplicarse, poblar la tierra, si no está unido siempre al amor de Dios, ningún mandamiento tiene Claro. ningún sentido. Entonces, multiplicarse, por ejemplo, un hombre que diga, yo he dejado un montón de mujeres embarazadas. No, no, eso no es poblar la tierra de esa manera, no era el mandamiento, O justamente poblarla así. con fertilización in Por vitro. ejemplo, o- decir, he donado un montón. No, siempre la familia tiene que tener justamente la bendición de Dios. Si no, seguimos, como decíamos antes, con esta cadena, con este sometimiento al pecado, y las consecuencias que vienen a continuación se empiezan a hacer evidentes, porque se hacen evidentes en la relación entre la mm, pareja, digámoslo así, porque no están, no son matrimonio ante los ojos de Dios. mm, Hacia los hijos se transmite lamentablemente como una maldición también el tema de la ausencia del amor de Dios bendiciendo y uniendo esa pareja. ujú. Y por eso tal vez que esta hermana Lucía, ¿no es cierto?, que vio a la Virgen María en Fátima, llegó a decir en un momento que el último ataque que Satanás quiere hacer contra la humanidad y contra Dios también, porque como el enemigo no puede atacar directamente a Dios, ataca a su obra, ¿ya? Es justamente intentar destruir la familia, pero a, a como dé lugar, digamos, no dejar nada del origen que Dios tenía pensado para la familia, Claro. ¿ya? Cosa que lamentablemente se está viendo hoy en día bastante real, ¿no? Un escenario bastante triste el que estamos viendo hoy en el mundo de cómo se está destruyendo la idea original que Dios había planteado para la familia humana, Mm. ¿ya? Y nosotros siguiendo este camino del enemigo, ¿no es cierto? Y de los hijos de las tinieblas, estamos como aceptando o siendo cómplices a veces o em, incluso defendiendo y apoyando derechamente esta idea de familia que no corresponde a la familia de Dios. Así es. Como ¿Mm? usted decía, la familia es parte dentro de esta imagen y semejanza a Dios, porque Mm. Dios es Trinidad, es una unidad familiar. Aunque sea un misterio, pero es una unidad familiar. Las relaciones que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que usted lo ha comentado en otros programas. Mm. Entonces, dentro de estas burlas que el demonio le hace, porque como usted dijo, no, el demonio es una hormiga contra Dios, no, no puede, imposible enfrentarse a él. Pero sí se le burla, o sea, ataca intentando burlarse de él y replicar eh, una imagen de lo que Dios ha entregado a la humanidad, pero siempre desde un aspecto burlón, deformado de lo Mm. que es. Entonces intenta deformar justamente también este concepto tan bonito y tan santo que es la familia. Claro. Y vemos, por ejemplo, esta situación que hay hoy en el mundo, en todos los países, yo pienso, pero en unos más que otros, de que se quiere imponer un nuevo modelo de familia que es totalmente contrario al que Dios nos regaló. ¿M? ¿En qué sentido? Por ejemplo, la familia, tal como Dios la concibe, es un hombre y una mujer. Es así, punto. ¿No? No es un hombre con un hombre, no es una mujer con una mujer, no es un hombre que se cree mujer con una mujer que se cree hombre o mujer o lo que sea, o como dijo la pareja del presidente actual que tenemos, ya no es dentro de la idea de Dios, por supuesto, ¿no? No es una persona que se cree hombre y mujer al mismo tiempo.
junto con otra persona que actúa como hombre o como mujer en cualquier momento. ¿Cómo va a ser el plan de Dios? Imposible, ¿no es cierto? Además, volvamos al tema tan simple como que, ¿por qué creó a la mujer? Era la ayuda adecuada. Cualquier otra cosa, como usted dijo en un instante, eso de que los Mm, animales no, con los animales no era la ayuda adecuada del no, hombre. Y pasa lo mismo hoy en día, sucedía miles de años atrás, era la mujer la ayuda mm, adecuada para el hombre, no otro hombre. Entonces sigue siendo lo mismo, no ha cambiado eso. claro. Si juntamos hombre con hombre, podrán ser amigos, pero en la sexualidad, desde ya que no se complementan, emocionalmente no se complementan, no, porque se complementan Y hombre con tampoco mujer. pueden ni siquiera cumplir el mandato de Dios de Ni siquiera multiplicarse. pueden biológicamente, ni In- siquiera así se complementan, porque Imposible que dos no hombres pueden o procrear dos tampoco. mujeres puedan procrear, no pueden. Exacto. Claro. Entonces, vemos que también el enemigo ha puesto en nuestra cultura actual eh, una cierta mordaza, ¿no es cierto?, que nos impide hablar estas cosas. Hay gente que hoy en día se siente eh, como cancelada, ¿no es cierto?, censurada para decir algo tan simple como que la familia debe estar compuesta por un hombre y una mujer bendecidos por Dios para tener hijos. Punto. Eso es la familia. Pero eso hoy está prohibido decirlo. ¿M? ¿Por qué? Porque a uno lo acusan, si dice eso, de estar comunicando un mensaje de odio. Mm, Lo acusan de transfóbico, no sé qué, homofóbico, no sé sí. cómo. Hay tantas palabras. Todas las fobias que Claro, ¿por qué? Porque estamos diciendo lo que pensamos, porque queremos seguir la palabra de Dios, porque queremos seguir el sentido común. el sentido común y el dato de la ciencia. Si, Sí. si los datos empíricos nos muestran que la pareja humana es complementaria y anda bien, y puede tener hijos y ser feliz como lo ha hecho toda la vida, hombre y mujer. Y que evidentemente el mejor lugar también por datos que pueden analizarlos de cualquier manera y como los busquen. ¿Dónde crece mejor la persona social, emocionalmente, físicamente, en todos sus aspectos? ¿Dónde se desarrolla mejor el ser humano? Creciendo en una familia bien conformada, una familia, entiéndase, hombre con mujer y con la bendición de Dios. ¿Mm? Porque si sacamos de medio, saquemos la bendición de Dios, supongamos que hasta ahí sea un hombre y una mujer que quieran convivir, están sujetos totalmente al tema del pecado y del divorcio. O sea, el divorcio, la separación, es la ruptura, porque no hay un compromiso real. No se asume esto que es para siempre hasta que la muerte nos separe. Entonces, los hijos quedan a la buena de Dios con esta relación provisoria, vamos a decirle. ¿Mm? Supongamos la locura de esta época actual. Hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Mm? ¿Cuál puede ser el resultado? ¿Cómo crece emocional, ¿Mm? psíquicamente un niño que es creado por un hombre que quiere hacerse pasar por mamá? O que Claro. derechamente le dicen tenés dos papás, como decía lamentablemente un libro que hacían circular. ¿Mm? No, un niño necesita un papá y una mamá y que los acompañen permanentemente en su crecimiento, cada uno con el rol que cumple y con sus características que aportan a la familia. Lamentablemente, los gobernantes que tenemos en este momento, los legisladores, en una buena parte, no van en la línea de la palabra de Dios, de la Biblia, Ni el precisamente, ¿no? sentido común, Ni del sentido común, ni de la ley natural, ni de la ley natural. porque quieren instaurar e imponer otro modelo de familia o familias que realmente está contra la naturaleza, digámoslo claramente, ¿no? Y que se basa en puros sentimientos, en puras percepciones, y que lo peor de todo, se quiere imponer. Y ¿M? Y lamentablemente por fines bien maléficos, porque hay veces simplemente por ser popular, por intereses económicos ocultos que hay detrás de eso también muchas veces. intereses Y, globales, no, porque esto viene de la ONU. La Organización de las Naciones Unidas es la que quiere imponer esta nueva manera de pensar, porque a su vez esa ONU debe estar comandada por quizás qué fuerzas ocultas, ¿no es cierto?, de poder, pero ya sabemos que en definitiva el que manda todo esto es el príncipe de las tinieblas, el demonio. ¿M? Hace poco pasó, hace un par de días atrás, un caso bien polémico acá en Chile, dado que el ministro de Educación mandó unas guías a los colegios donde se está fomentando la homosexualidad entre niños, ¿no? siempre. De caricias unos con otros, de tratar de superar la mentalidad binaria, dicen ellos, ¿no? Y es una ideología terrible, porque en el fondo, detrás de esas palabras nuevas que nos están metiendo a la fuerza, ¿no es cierto?, se esconde una mentalidad totalmente anticristiana. O sea, ¿qué significa una mentalidad binaria? ¿Mm?
para ellos lo peor, ¿no es cierto? Para toda esta gente que apoya la ideología de género, lo peor es la mentalidad binaria. Binaria viene de bi, que es dos, ¿no? La mentalidad binaria dice que justamente existen solamente dos géneros que corresponden al sexo masculino y al sexo femenino. Eso sería binario. Y lo binario es que el hombre debe complementarse con la mujer y la mujer con el hombre. Bueno, pero si eso es lo que dice la naturaleza, si eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo yo no voy a ser binario entonces, ¿no? Por supuesto que quiero ser binario, ¿Cómo tenemos que llegar a avergonzarnos de ser binarios? pero se siente vergüenza hoy en día de ser binario, porque me van a decir quizás que otra cosa, ¿no? Y aunque la educación sexual integral no ha sido aprobada, todavía no ha conseguido convertirse en ley, están imponiéndola en todos los colegios. Ujú. Y los colegios transmiten esta mugre de enseñanza porque a lo mejor tienen miedo, no sé, de que no les den subvención y no pueden dejar de darle subvención. Si las actuales leyes de la Constitución que está ahora permite que cada colegio pueda transmitir según sus ideales, según sus valores, sus principios, y no tenemos una educación así estatizada hasta el punto de que estamos obligados a enseñar todo lo que quieren, ¿no es cierto?, los que están en el gobierno de turno, porque todavía los padres tienen el derecho preferente de educar a sus hijos. Entonces, si ellos quieren que sus hijos estén en un colegio católico o en un colegio que sigue cierta orientación, ¿por qué no van a poder elegir eso? ¿Mm? ¿Y por qué el gobierno obliga a eh, enseñar, ¿no es cierto?, y aceptar una doctrina que es totalmente anticristiana. ¿Mm? Y que por instituciones del el Estado, por ejemplo, el adoctrinamiento es tan atroz que uno ve que hasta los cuadernos que se han entregado en los colegios venían con páginas, y estamos hablando de cuadernos que se entregaban desde pre-kinder hasta los cursos más altos. Venían con hojas sobre justamente todas estas diversidades sexuales, normalizando toda esta variedad de géneros inexistentes. Estamos hablando de que lo normal, la complementariedad, es lo binario, vamos a decirlo así. Entonces, están normalizando y adoctrinando con esto, y que sea carta corriente que los chicos abran un cuaderno y tengan que ver eso obligatoriamente, o lo tengan que ver en eventos que se hacen del Estado, por ejemplo, que se iluminan monumentos, en la música, que lo tengan que ver en todos los programas de la televisión, que está terriblemente difícil filtrar ese tipo de contenido hoy en día para los niños, Mm, porque ya es llegar al punto de sí. normalizarlo e imponerlo. Ahora surge la pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros como cristianos para eh, contrarrestar esto y para poder todavía salvar la oportunidad de educar a nuestros hijos según la ley cristiana? ¿No? Algunas personas piensan de que esto va por el lado político, ¿m? Que todo va a depender de la nueva constitución, si se hace o no se hace, si se aprueba o se rechaza nuevamente, etcétera. Yo no creo que vaya tanto por ahí, fíjese. Yo creo que lo primero que debemos hacer nosotros, los cristianos, es hincar la rodilla en el suelo y rogar a Dios, orar, adorar al Señor en el Santísimo Sacramento, rezar mucho el Santo Rosario, porque ese es justamente el remedio que la Virgen nos dejó, ¿no? Desde Fátima ella dice, si ustedes rezan el rosario, evitarán muchos males, evitarán las guerras, evitarán los errores de Rusia, léase el comunismo y todas las maldades de la masonería que nos están imponiendo a través de la ONU, ¿no es cierto? Bueno, yo no sé si este video va a durar mucho con todo lo que estamos hablando aquí, pero qué bueno decir las cosas al menos una vez y si alguien lo escucha, bendito sea Dios, porque yo creo realmente que la forma de defender nuestra familia y hacer la voluntad de Dios hoy es, en primer lugar, con la oración. Si nosotros rezamos mucho y hacemos lo que pide la Virgen, sacrificio por los pecadores, sacrificio por los que viven enceguecidos con esta ideología demoníaca, ¿no es cierto? Porque estamos realmente en una lucha no cultural solamente, sino espiritual, entre el bien y el mal, entre Satanás, que está pataleando mucho porque no quiere entregar el poder que tiene sobre el mundo, y los hijos de la luz, que siguen a María Santísima, la mujer vestida de sol. Pero el camino principal para ayudar a la Virgen a vencer al demonio y pisarle su cabeza es la oración. Rezar más el rosario, tener más amor a la Eucaristía, hacer más sacrificios por los pecadores, por su conversión, para consolar el corazón inmaculado de María, para reparar el corazón de Cristo, adolorido con toda esta barbarie que estamos haciendo y con la indiferencia que muchas veces tenemos los mismos cristianos frente al dolor de Jesús. ¿No? Y luego también
entrar en el mundo de la política, entrar en el mundo del activismo, si es necesario, los que son laicos, los que pueden hacer esto, ¿no? Y defender ya la tutela que tienen los padres para educar a sus hijos, defenderlos en las leyes, defenderlos ante los jueces, defenderlos entre los gobernantes, defenderlos en los colegios y sobre todo practicarlo, practicar la enseñanza de la fe, la enseñanza de la moral cristiana en las cuatro paredes de nuestra casa. Así es, desde el hogar, desde los colegios, desde los lugares de trabajo, eh, ponerse esta meta de no ceder a la masa y a las modas estas, que son modas totalmente terribles. Y uno de los mensajes justamente que le daba la Virgen de Fátima, esto de las modas de estos tiempos, que son las que llevan a tantas personas al infierno. No ceder a las modas, pero al mismo tiempo llenarnos de las cosas buenas que sí podemos y que tenemos a nuestro alcance, como usted decía, padre. Fomentar la oración, la religiosidad, las virtudes, la unión en familia, recibir los sacramentos. Personas que, por ejemplo, puedan haber estado tal vez mucho tiempo conviviendo, acérquense a las iglesias, charlen con los sacerdotes, prepárense para casarse, Mm. busquen los sacramentos porque son tan necesarios realmente para poder vivir en gracia de Dios, para después poder recibir la comunión, buscar una confesión frecuente. Tenemos muchísimas herramientas que nos ayudan a poder ir librándonos de esta esclavitud y poder sentirnos realmente libres también en el modo de vivir como hijos de Dios. Y junto con la oración, con un trabajo más fuerte en la sociedad, en el mundo de la política, en el mundo de la educación de los propios hijos, etcétera, yo agregaría un tercer punto que es necesario, que es la formación. ¿M? Necesitamos educarnos más en nuestra fe, conocer mejor el contenido de nuestra moral cristiana, conocer bien el catecismo de la Iglesia Católica, conocer mejor la palabra de Dios. Por eso en esta serie de charlas vamos a hablar mucho de la Biblia, ya, de la Santísima Virgen, sí, pero siempre basándonos en la palabra de Dios y, ¿por qué no?, también sigamos la sabiduría de la iglesia que forma a sus sacerdotes y, ¿por qué no?, a todos los cristianos, ¿no? No solamente con teología, con liturgia, con la palabra de Dios, sino también con filosofía, ¿no? Si ustedes saben que para que un sacerdote se forme, debe pasar por varios años de filosofía para tener una forma de pensar adecuada para que no venga cualquier persona y me dé vuelta mi mentalidad, ¿no es Ujú. cierto? Y yo pueda tener una estructura de conceptos que son sanos, una forma de ver la realidad de acuerdo, ¿no es cierto?, a la ley natural, ¿no? Y utilizar bien la inteligencia para que no nos engañen tan fácilmente, Así es. ¿no? Y por eso la filosofía es importante. ¿Ya? Por tanto, quiero dejar un pequeño aviso comercial. Tenemos una página de filosofía, aparte de los programas que hacemos en este canal de YouTube los días viernes de Filosofía en la Radio. Hay otro que se llama Reo Sofía Blog, RHEO, Reo Sofía Blog, otro canal de YouTube donde ya hay varios episodios interesantes de la historia de la filosofía para poder introducirnos en esto, ¿no es cierto? Porque una buena filosofía, una buena base intelectual nos ayudará a poder dar esta pelea que no es solamente espiritual, sino también cultural. Así es, y porque gran parte de esto justamente yo creo que ha surgido por las conciencias adormecidas. Nos entró la era de la televisión, y las personas se adormecieron de conciencia, dejaron de pensar en gran medida. Me imagino que los profesores lo notarán en el colegio, como la falta de esfuerzo muchas veces de los niños, de los jóvenes por pensar. Es como que, ya, ¿para qué? Viene la calculadora, no necesito hacer cálculos, busco todo desde internet, no necesito ni siquiera tomarme el esfuerzo de leer libros. Entonces están las conciencias muy adormecidas. Y eso es súper útil para el demonio. Porque ¿quiénes son los que principalmente replican estos mensajes demoníacos y estas locuras que estamos viendo hoy en día de que a alguien le digan cómo va a ser binario su pensamiento, cómo va a creer que el hombre y mujer es lo normal? Justamente estas locuras llegan a suceder porque hay un montón de personas adormecidas que replican un mensaje sin entenderlo. Se ven en las redes sociales y se ven tantos aspectos que no entienden el trasfondo de la situación, no se Mm. dejan ni siquiera sorprender por lo que ocurre, porque no quieren tomarse el trabajo de pensarlo. Entonces, ejercitemos también este don tan bonito de la inteligencia que Dios nos dio. Sí, dice la palabra de Dios que la sabiduría del mundo es locura para Dios, pero para los que pertenecen al mundo y siguen estas ideologías, la sabiduría de Dios les parece una locura, ¿no? Entonces, justamente ahí se van separando las aguas, ¿no es cierto? ¿Quién es trigo, quién es cizaña? Si yo quiero
seguir la palabra de Dios, bueno, tengo que apartarme de la filosofía de este mundo. Este mundo también tiene una filosofía. Y los que se dejan llevar por estas ideologías no saben que están consumiendo una filosofía que es muy antigua, que es precisamente este árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, ¿m? Que es relativizarlo todo, que es decidir uno mismo lo que es bueno y lo que es malo. ¿M? Y entonces, luego, la única manera de poder salvarnos de esta vorágine, de esta masificación que nos arrastra, ya es hincar la rodilla en el suelo y pedir misericordia, pedir piedad al Señor y pedir a la Virgen que nos ampare. Si además algo que nos ha dejado claro el Señor, que misericordia no le falta. Pese a que nosotros nos equivoquemos una y otra vez, misericordia a Dios no le falta. Entonces, es ir y pedir todas esas gracias que Él tiene disponible para darnos y ese perdón que también tiene para darnos. Él no se lo negó a quien va arrepentido a Él también. Vamos a terminar este programa con un mensaje de esperanza diciendo que el final de todo esto es bueno, ¿m? Que la victoria ya está en la palma de la mano de Cristo y que nosotros estamos viviendo una etapa muy dura en la historia, ¿es cierto? Porque estamos asistiendo a los comienzos de los dolores de parto de la iglesia, que también tiene que ser sacrificada en su calvario, ¿no? Viviendo las grandes tribulaciones. Pero todo esto va a pasar. Y la Virgen ya anunció, finalmente mi corazón inmaculado triunfará. Y vendrá el tiempo de paz en la tierra en que el reino de Dios se hará realidad. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Ya? Entonces, este es el momento en que tenemos que tomar nuestra decisión. ¿M? Queremos participar de el ejército de María y formar parte de del cuidado de esta mujer vestida de sol que aparece en Apocalipsis 12, o nos vamos a dejar arrastrar por la corriente y por la cola del dragón rojo de 7 cabezas, ¿no? Así es que los invitamos a seguir participando en esta serie de programas sobre la Virgen María, que nos muestra esta doble dimensión de ella como representante de una iglesia que es esposa de Cristo, y ella también como la gran capitana de los ejércitos celestiales, de los ángeles de Dios, partiendo por el arcángel San Miguel, y todos los seres humanos que quieran adherir, ¿no es cierto?, a esta iglesia que es militante, que hoy más que nunca debe militar a favor de la causa de Cristo, con la bandera del Evangelio de nuestro Señor. Así es, y le agradecemos también a quienes nos han escrito por las redes sociales, a Magali Tapia, a Lilian Chaura, que nos escribe desde Argentina, a John Melgarejo, que nos decía, debemos entonces orar también por la conversión del pueblo judío, por Siempre, supuesto. por supuesto. Siempre la iglesia tiene que tener bien clara también esa tarea, no nos tenemos que olvidar de esos hermanos que quedaron separados de esta raíz del pueblo de Dios y pedir que vuelvan a reintegrarse. Un día podríamos hablar de las promesas que están destinadas en la Biblia para la humanidad entera, para la misma iglesia, cuando se convierta el pueblo judío. Vendrán cosas muy, muy buenas cuando los judíos se conviertan. También saludamos a la señora Normita Cares y a Marisol Puentes Cabrera que nos escribieron. Les agradecemos a todos los que han estado participando y los invitamos entonces a seguir escuchando la Radio Madre de Dios, conocer esta sintonía radial, a acompañar las redes sociales del Padre Raimundo para poder conocer la programación, tanto Filosofía en la radio que se transmite los días viernes, como Sintonía con María que compartimos los miércoles de cada semana. Y este canal nuevo de filosofía, bueno, no tan nuevo, está desde el año pasado, pero los invitamos a darse una vueltita y conocerlo, porque son videos cortos para conocer un poquito de la filosofía, la historia de la filosofía a través de Reo Sofía Blog. Y por supuesto también, entonces, esperamos, si Dios nos permite, encontrarnos en el próximo programa. Así es. Vamos entonces a dar la bendición final. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos hasta la próxima, si Dios permite. Hasta la próxima.